Doctor Manhattan de Marvel 53-65. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 53. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de los ventanales del edificio Fisk, iluminando el suelo de la oficina del último piso. Como de costumbre, Kingpin, tras terminar su entrenamiento diario de combate cuerpo a cuerpo, llegó para atender unos asuntos y estaba absorto en una pila de archivos. Se secó el sudor de la frente con una toalla blanca mientras hojeaba los documentos. Toc, toc. De repente, llamaron rápidamente a la puerta. Pase. Con el permiso de su jefe, James Wesley empujó la puerta y entró. Entró a toda prisa, con el rostro serio. Señor Fisk, algo malo ha sucedido. James Wesley se apresuró al escritorio de Kingpin, con la voz teñida de ansiedad. Wesley, ha perdido la compostura. Como figura reconocida de Lampa, Kingpin solía mostrarse tranquilo y sereno. Preguntó lentamente. ¿Qué ha pasado? Lo siento, perdí la compostura. James Wesley inclinó la cabeza en señal de disculpa, recuperando rápidamente su porte refinado y caballeroso. Pero su expresión no ocultaba la seriedad en sus ojos. Informó. Señor Fisker, acabo de recibir información. Alguien ha ofrecido una recompensa de $60 millones por un asesinato en la red oscura. ¿Una recompensa de $60 millones por un asesinato? Al oír esta cifra, incluso Kingpin, que había visto innumerables tormentas, se quedó atónito. $60 millones. Una recompensa altísima. Impulsados por semejante suma de dinero, esos asesinos voraces probablemente se atreverían a asesinar incluso al alcalde de Nueva York. Kingpin dejó el archivo que estaba leyendo, miró a James Wesley y preguntó con curiosidad. ¿Para quién es esta recompensa por un asesinato? Es. James Wesley hizo una breve pausa y luego sonrió con ironía. Es para el señor Levy. ¿Qué? Al oír esto, la calma de Kingpin, antes tranquila, cambió drásticamente. Se levantó bruscamente, dando un puñetazo contra el escritorio, rompiéndolo con un rugido ensordecedor. Maldito bastardo. Escoria estúpida. ¿Cómo te atreves a poner precio a la vida del varón inmortal? Rugió Kingpin, con el pecho agitado y la camisa blanca abultada bajo el peso de sus pectorales, duros como una roca. ¿Has descubierto quién puso la recompensa? Todavía no. James Wesley negó con la cabeza, retrocediendo 2 pasos ante el aura furiosa que emanaba del emperador de Lampa. Explicó. Como sabes, los operadores de la red oscura son increíblemente reservados. Esa organización no es menos poderosa que nosotros, y su credibilidad es altísima. Nunca revelan la identidad de sus clientes. Basándonos en nuestra red de inteligencia en el Lampa, esto es todo lo que sabemos sobre esta recompensa. Y eso ya es todo un logro. En cuanto a quién está detrás de la recompensa, nos resulta muy difícil averiguarlo. De hecho, si el cazarrecompensas oculta deliberadamente su identidad, ni siquiera los operadores de la red oscura podrían saberlo. Kingpin guardó silencio al oír esto. Naturalmente, comprendió que las palabras de James Wesley eran ciertas. Ni siquiera el FBI, la CIA y el MI6, las agencias de inteligencia de las grandes potencias, habían podido rastrear el origen de los operadores de la plataforma de la red oscura durante años. Con su mera influencia como jefe de la mafia neoyorquina, claramente no tenía ninguna posibilidad de descubrir información sobre el cazarrecompensas. Por supuesto, a Kingpin no le preocupaba la seguridad de Levy. Habiendo presenciado las hazañas de su amo de chasquear los dedos en la cabeza, resucitar a los muertos y aplastar mechas de acero a distancia, Kingpin sabía de primera mano lo aterrador que era su amo. Simplemente no quería que su amo fuera molestado por ladronzuelos, de ahí su preocupación. Tras pensarlo un momento, Kingpin sacó su celular del enorme bolsillo de su traje y marcó el número de Levy. Maestro, disculpe mi intrusión. Puede que lo haya molestado tan temprano, dijo Kingpin con humildad y respeto al teléfono. En cuanto a la recompensa de $60 millones por asesinato publicada anoche en la Dark Web, ¿está al tanto? ¿Una recompensa de $60 millones por asesinato? Preguntó una voz ligeramente desconcertada. Ah, ¿eso significa que alguien en la Dark Web ofrece una suma considerable por matarme? Estaba ocupado tomando el control de Industrias Osborne y preparándose para establecer un laboratorio de investigación cuántica, así que, naturalmente, no había tenido tiempo de prestar atención a asuntos tan triviales.
De hecho, dada la naturaleza especial y secreta de la plataforma de la Dark Web, la gente fuera de la zona gris generalmente no prestaba atención deliberadamente a la información que contenía. Adivinó bien, asintió Kingpin con un toque de seriedad en su expresión. Desafortunadamente, debido al alto nivel de secretismo de la Dark Web, no tenemos forma de conocer la identidad del cazarrecompensas. De lo contrario, sin duda habría eliminado a estas moscas por usted. De acuerdo, lo entiendo, dijo Levi con calma, terminando la llamada. Aunque Kingpin no sabía quién era el cazarrecompensas, ¿acaso no lo sabía él mismo? Hasta un necio podría adivinar que eran esos accionistas en la junta directiva. Después de todo, en el pasado, solo había tenido enemigos con 6 accionistas principales. Kingpin, Obadiah Stane, los hermanos Vladimir, Yoshioka Shin, la señora Gotia e Industrias Osborne. Kingpin ahora era completamente servil, un peón en el submundo neoyorquino de Levi. Los hermanos Vladimir y Yoshioka Shin estaban aterrorizados esa noche, tratándolo como a un dios, sin atreverse a pensar en resistirse. En cuanto a Obadiah Stane y la señora Gotia, fueron asesinados. Por lo tanto, pensándolo un poco, es fácil deducir que el cerebro detrás de esta recompensa por asesinato es, sin duda, la facción de liquidación de Industrias Osborne, liderada por Robert William. Después de todo, una vez eliminado, ese grupo podrá lanzar sin problemas su plan de adquisición con el Grupo Aeroespacial de Exploración. $60 millones, es una suma considerable. Tras colgar el teléfono, Levi sonrió. Sin embargo, viejos zorros, se equivocaron de cálculo, pensando que podían encargarse de mí contratando simples asesinos. Tomó un sorbo de té, completamente despreocupado. Por debajo del nivel de un santo, todos son hormigas. Con su nivel de vida de santo, podría causar el desmoronamiento de continentes, la evaporación de océanos y la explosión de planetas con un solo gesto. ¿Qué clase de tormenta podría provocar un grupo de asesinos mortales en la Tierra? ¿Qué clase de amenaza podrían representar? A menos que los accionistas de Industrias Osborne tengan la capacidad de contratar a peces gordos como el antiguo, Odino Dormammu. Para Levi, en ese momento, probablemente solo los santos del Padre Celestial mencionados, igualmente poderosos, apenas representaban una amenaza. Sin embargo, y el guardián milenario del mundo mágico. El rey dios de los 9 reinos. El dios demonio de la dimensión oscura. Estas son figuras míticas. Esos capitalistas mortales como Robert Williams ni siquiera sabrían de su existencia, y mucho menos podrían invocarlas. Así que todo es una broma. Leeway ignoró por completo el inminente intento de asesinato. Incluso si esos tipos fueran los mejores asesinos del mundo, no representaban ninguna amenaza para su seguridad. Por lo tanto, Leeway continuó concentrándose en Industrias Osborne. Su único objetivo real en ese momento era utilizar al máximo los recursos de los mejores laboratorios de Industrias Osborne para continuar su proyecto de investigación en el campo cuántico, brindando apoyo para desarrollar su propio potencial de energía cuántica. Todo lo demás estaba básicamente al servicio de este propósito. Así que Leeway pasó el día en la empresa. Durante este tiempo, utilizó métodos despiadados para purgar a algunos disidentes y romper las alas de varios miembros pertenecientes a la facción de Robert William. También finalizó la selección de algunos puestos adjuntos desertores, nombrándolos como nuevos altos ejecutivos para servir a sus propios fines. Estaba un paso más cerca de controlar firmemente la empresa. El tiempo pasó a esa noche. En el edificio Osborne, la luz de la luna se filtraba a través de los ventanales que iban del suelo al techo e inundaba la oficina del presidente. Leeway, sentado en su escritorio, saboreaba un buen whisky mientras examinaba una gruesa pila de documentos. Estos documentos, meticulosamente recopilados y presentados por el director de operaciones de la empresa, Andrew Allen, a petición de Leeway, detallaban el estado actual de Industrias Osborne. El informe es muy exhaustivo. Las fuentes son fiables, las declaraciones son objetivas y prácticamente no hay sesgo subjetivo. Refleja de forma exhaustiva, precisa y objetiva la situación actual de Industrias Osborne. Leeway agitó su vaso, dio un sorbo de whisky y dijo: parece que este Andrew Allen es un talento que vale la pena cultivar. Tras profundizar en los documentos, Leeway comprendió mejor las causas fundamentales del declive actual de Industrias Osborne. Según el informe, Industrias Osborne debería haber logrado grandes logros en el proyecto Super Insecto, el proyecto Cápsula Médica, el proyecto Planeador, el proyecto Bomba Calabaza y el proyecto Armadura Rinoceronte. Las tecnologías para estos proyectos estaban llegando a su madurez.
Con una inversión continua, podrían lanzarse en tandas en 1 año y medio como máximo. Podría decirse que el éxito de cualquiera de los proyectos mencionados habría impulsado significativamente el rendimiento de Osborne Industries, al menos prolongando la gloria de la compañía 3 años más. Fue solo porque Norman Osborn, que padecía una enfermedad hereditaria y temía una muerte inminente, se arriesgó desesperadamente, desviando una gran cantidad de fondos de la compañía al proyecto de fármacos para la mejora humana, que otros proyectos prometedores se archivaron. El informe dice que el flujo de caja de Osborne Industries ahora es inferior a $5.000 millones estadounidenses. ¿Tan ajustado de caja? Parece que necesitamos encontrar la manera de recaudar más dinero. Levy dejó el informe y murmuró para sí mismo. Si bien tradicionalmente, el intercambio de acciones por capital es el método más común para recaudar fondos, por ejemplo, aceptar la inversión de un gran conglomerado, pero el precio es que la otra parte le ceda un cierto porcentaje de acciones. Levy actualmente posee el 51% de Osborne Industries, lo que equivale al control absoluto. Si tan solo un 1% de sus acciones se diluyera, perdería el control absoluto de la empresa. Por lo tanto, Levy descartó de inmediato este método de recaudación de fondos poco previsor. De repente, a Lewey se le ocurrió algo y arqueó una ceja. Por cierto, parece que todavía hay oro por valor de $14.000 millones en mi base de la cueva. Incluso si lo vendo en el mercado negro a mitad de precio, como antes, aún puedo conseguir $7.000 millones en efectivo. Con esta inyección de $7.000 millones, Industrias Osborne no tendrá que preocuparse por el dinero en el futuro próximo. Decidido, Lewey sacó su teléfono y llamó a Kingpin. Industrias Osborne tenía actualmente casi $5.000 millones en sus cuentas, suficiente para 1 año o 2. Por lo tanto, Lewey no tenía prisa por deshacerse del oro restante. Simplemente le dijo a Kingpin que procediera con normalidad. Maestro, deme 6 meses. Kingpin se palmeó el pecho por teléfono, garantizando con seguridad. En 6 meses como máximo, puedo procesar este oro. Excelente. Lewey asintió con satisfacción y finalizó la llamada. Tras finalizar la llamada con Kingpin, Lewey volvió a centrarse en el informe. Había otro punto que le llamó la atención. Según la información disponible, el laboratorio industrial Osborne cuenta con hardware de primera categoría. Sus instrumentos y recursos de investigación se encuentran entre los mejores del mundo. Sin embargo, parece que le falta personal de investigación. Para el proyecto de fármacos para la mejora humana dirigido por Norman Osborn, si se pudiera reunir un equipo de investigación de primer nivel, el proyecto podría haber logrado un gran avance e incluso estar listo para su comercialización, pensó Lewey, entrecerrando los ojos. Comprendía la importancia de un equipo de investigación de primer nivel para el progreso del proyecto. Si el proyecto de fármacos para la mejora humana contara con la participación de los científicos más prestigiosos en la materia, el fármaco probablemente ya habría sido un gran éxito. De igual manera, para el proyecto de investigación cuántica, emplear a un grupo de científicos de talla mundial podría acelerar significativamente la eficiencia de la investigación. Al pensar en esto, una sonrisa se dibujó gradualmente en los labios de Lewey. Como transmigrador, poseía una ventaja que otros no podían igualar, esa es su comprensión del universo Marvel. Conocer la trama de antemano le permitió a Lewey saber que el universo Marvel contaba con muchos científicos de primer nivel. Por ejemplo, Ellen Zhao, Maya Hansen, Kurt Connors, Bolivar Trask, Samuel Stern y así sucesivamente. Cada uno de ellos poseía altísimos logros en biología humana. Ellen Zhao desarrolló la cuna de la regeneración en Vengadores. La era de Ultron, dotando a Ultron de una forma de vida mecánica. Maya Hansen lideró el proyecto Virus Extremis, creando guerreros del Virus Extremis comparables a supersoldados. Kurt Connors también logró avances significativos en el proyecto de regeneración de extremidades, aunque sufrió una reacción negativa por los efectos secundarios, mutando en el Dr. Lagarto. Pero ese defecto no pudo eclipsar su talento. Y Bolivar Trask creó los robots Centinela, conocidos como el Terminator mutante, que en el futuro casi causó la extinción de toda la raza mutante. En cuanto a Samuel Stern, él mismo creó a Abominación, una forma de vida dominante comparable a Hulk. Más tarde, accidentalmente fue manchado con la sangre de Hulk, transformándose en el inteligentísimo Gran Jefe. Se puede decir que cada uno de estos individuos es uno de los científicos más destacados de Marvel.
Ellen Zhao, Maya Ansen, Kurt Connors, Bolívar Trask, Samuel Stern. Levi tomó su bolígrafo y, basándose en su memoria, anotó los nombres y una breve información de estos científicos estrella en un papel. Estos genios inteligentísimos eran extremadamente valiosos para su laboratorio cuántico. No solo sus habilidades de investigación eran excepcionalmente sobresalientes, sino que, lo que es más importante, sus estándares morales eran bajos. Incluso estaban dispuestos a realizar experimentos con humanos, lo que los hacía fáciles de reclutar y controlar. ¿Y Tony Stark, Hank Pym y Reed Richards? Esos tipos estaban demasiado impulsados por un fuerte sentido de la justicia. Olvídense de ellos. No importa el medio, ya sea soborno o amenazas, declaró Levi, debo contratar a toda esta gente de Industrias Osborn para que trabajen para mí. Un brillo oscuro brilló en los ojos de Levi. Tras compilar la lista de científicos estrella que debían ser reclutados, Li Wei inmediatamente cogió el teléfono fijo de su escritorio y llamó a su secretaria. Felicia, venga a mi oficina. Sí, señor Li. Un momento después, llamaron suavemente a la puerta. Felicia, cargando una pila de archivos, entró con paso ligero. Vestía traje y tacones negros. La pequeña zona de piel expuesta en sus tobillos lucía excepcionalmente delicada y blanca contra el fondo de sus pantalones oscuros. Su maquillaje era ligero, con una base ligera y natural, y sus profundos ojos azules brillaban y se veían claros. La citación personal del presidente la puso algo nerviosa. Li Wei sonrió y asintió a Felicia, indicándole que no debía ser tan reservada. Cabe mencionar que la secretaria original del presidente no era Felicia, sino Ellen Stuckey. Ciertamente, Ellen Stuckey no había hecho nada malo. Sin embargo, siguiendo el principio empresarial de no seguir utilizando a los confidentes del anterior presidente, Li Wei sustituyó a la secretaria de Norman Osborn, Ellen Stuckey, por una recién llegada capaz, experimentada y de aspecto impecable. Pero Li Wei no la descartó después de que cumpliera su cometido. Considerando los servicios prestados por Ellen Stuckey al expresidente Norman Osborn, la nombró jefa de departamento, colocándola entre los altos directivos de Industrias Osborn. Y el jefe original de ese departamento pertenecía a la facción de Robert William. La sustituyó por una nueva secretaria de origen sencillo, le encontró un buen trabajo a la exsecretaria y, al mismo tiempo, redujo la influencia de los disidentes. Por lo tanto, esta decisión podría considerarse una triple victoria. Señor Lee, ¿cuáles son sus instrucciones? Preguntó Felicia con una leve reverencia y una leve sonrisa. El nuevo presidente la había ascendido directamente desde el departamento de administración, ignorando las objeciones y ascendiéndola a varios rangos en un solo día hasta el puesto de secretaria del presidente. Sin duda, Felicia estaba sinceramente agradecida a Li Wei. En opinión de Li Wei, esta era precisamente la ventaja de contratar nuevos talentos. La combinación de amabilidad y rigor era el arte de gestionar subordinados. Li Wei tomó la lista y se la entregó a Felicia, quien la aceptó con rapidez y respeto. Felicia, según la lista de este papel, en una semana, recopila toda su información detallada, incluyendo direcciones, información de contacto, correos electrónicos, ocupaciones, educación, experiencia laboral, estilo de vida, aficiones y todo lo que se te ocurra, y entrégamela. Levi la miró y añadió. Eres responsable de este asunto directamente ante mí. No tienes que informar a nadie más. Entendido, señor Levi. Felicia mordió el labio y asintió solemnemente. De acuerdo, adelante. Levi sonrió con calma y le indicó a Felicia que se fuera. Al verla marcharse, tomó su vaso, dio un sorbo de whisky y continuó revisando los documentos de la empresa. Butch, sin embargo, poco después de que Felicia se fuera, con un crepitar de electricidad, las luces interiores se apagaron repentinamente. La enorme oficina quedó sumida en la oscuridad al instante. Solo la luz de la luna que se filtraba por los ventanales proporcionaba una tenue iluminación. ¿MMM? Preguntó Li Wei, un poco desconcertado. ¿Un corte de luz? Dejó el archivo, buscó el número de teléfono del departamento de logística de la empresa y lo marcó de inmediato para preguntar la causa. El jefe de logística se disculpó repetidamente por teléfono. Ante la reprimenda del nuevo presidente, quien ya había tratado con varios altos ejecutivos con métodos despiadados y decisivos, no se atrevió a mostrar su enojo y prometió encontrar a alguien que lo reparara lo antes posible. Osborn Industries, una gran empresa con sistema de respaldo, experimentando un corte de luz en la oficina del presidente. Un incidente así era raro, solo ocurría cada pocos años.
Esta vez, él, el jefe de logística, solo podía considerarse desafortunado. Tras una conversación tensa con Li Wei, el gerente de logística adoptó inmediatamente un tono de superior y llamó al equipo de mantenimiento. Kevin. ¿Qué clase de gerente eres? Antes de que el supervisor del equipo de mantenimiento pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, la voz rugiente siguió. Ahora, inmediatamente. Llamen a su electricista más confiable a la oficina del presidente para que arregle el circuito. Que vuelva a funcionar ese maldito sistema eléctrico lo antes posible. Dios mío. ¿Hay una falla en el circuito de la oficina del presidente? Al oír esto, el supervisor del equipo de mantenimiento, Kevin, comenzó a sudar frío. Aunque el corte de luz en la oficina del presidente no era su culpa, podría deberse a un cableado viejo, ratas sucias mordisqueando los cables o algún otro accidente extraño, la responsabilidad de reparar el corte recaía directamente sobre sus hombros. Y, según los rumores que había oído sobre el nuevo presidente en los últimos 2 días, si no manejaba bien la reparación del circuito, probablemente lo despedirían al día siguiente. Pensando en esto, el supervisor Kevin recordó rápidamente quién del equipo de reparación era el más competente en reparación de circuitos. Pensó rápidamente en un nombre, buscó frenéticamente en su lista de contactos y marcó. Max. Rugió el gerente Kevin al teléfono. ¿Qué pasa, gerente? Fue la respuesta. Bueno, dime, ¿dónde estás? Estoy en la sala de energía, atendiendo a las anguilas eléctricas del tanque. ¿Cuáles son tus órdenes? Lleva todo tu equipo y ve a la oficina del presidente en el piso 60 inmediatamente. Maldita sea, hay un corte de luz. Max, puedes encargarte, ¿verdad? Como quieras. Al terminar la llamada, el gerente Kevin se quedó momentáneamente aturdido. Sentía que algo no encajaba. A juzgar por el tono tranquilo de su voz, Max Dillon, el nerd normalmente sensible y tímido, parecía diferente esa noche. Sin embargo, el gerente Kevin no indagó demasiado. Claro, con su inteligencia, no podría detectar nada sustancial. Pero tenía que admitir que su intuición era bastante acertada. Porque, cuando la escena volvió a la sala de energía y la persona que acababa de presionar el botón de fin de llamada no era Max Dillon. El verdadero Max Dillon yacía desplomado a un lado. De hecho, había quedado inconsciente por el golpe de karate de Arthur minutos antes. Lo siento, señor Gafas. Arthur miró al inconsciente Max Dillon en el suelo, con una sonrisa pícara dibujándose en su rostro. Sí, todo había sido obra de Arthur, el legendario asesino, quien lo había orquestado. Incluso el inesperado apagón en la oficina del presidente, todo había sido obra suya y lo que parecía ser un apagón accidental esta noche era en realidad un plan premeditado del asesino Arthur, quien liberó un ratón electrónico que se coló en la oficina del presidente de Industrias Osborne y destrozó los cables eléctricos de un armario esquinero. Con el sistema eléctrico fallando por razones desconocidas, el responsable, como era de esperar, enviaría al mejor electricista de la compañía a repararlo. Tras varias horas de investigación encubierta, Arthur estaba casi seguro de que Max Dillon era el culpable. Por eso lo dejó inconsciente, le robó su tarjeta de identificación de empleado, la reemplazó con la foto de su traje y asumió la identidad de Dillon. ¿Por qué Arthur se tomó tantas molestias? Porque Arthur, este hombre con un asombroso parecido a Jason Statham, es un maestro en provocar todo tipo de muertes inesperadas. En aquellos tiempos, incluso un poderoso narcotraficante mexicano podía nadar en su propia piscina al aire libre, a cientos de metros de altura, a plena luz del día, con varios guardaespaldas patrullando la piscina. Ante esta misión de muerte accidental aparentemente imposible, Arthur logró completarla a la perfección y escapar desapercibido. En resumen, Arthur es extremadamente hábil usando diversas máquinas, trampas, drogas y coincidencias para camuflar asesinatos como muertes accidentales. Por eso, goza de la reputación del mecánico en la industria. En cuanto a habilidades de asesinato, Arthur puede que no sea el mejor asesino, pero en provocar muertes accidentales, es absolutamente inigualable, uno de los más competentes. Tras terminar su llamada con el supervisor Kevin, Arthur se quitó el uniforme azul de electricista de Max Dillon y se lo puso. Luego, con su caja de herramientas, tomó el ascensor hasta la oficina del presidente. La puerta de la oficina estaba entreabierta, y la luz de la luna que se filtraba por los ventanales apenas iluminaba la habitación. Buenas noches, estimado presidente. Preguntó Arthur, con una lámpara de minero y una linterna en la cabeza, de pie frente al escritorio de Levi, saludándolo con una sonrisa tímida. Me llamo Max Dillon.
Acabo de recibir órdenes del supervisor de mantenimiento para que venga aquí y les ayude a solucionar el apagón. Industrias Osborne tiene decenas de miles de empleados. Arthur no creía que las probabilidades de que el presidente conociera a un empleado de baja categoría fueran mínimas, así que no le preocupaba quedar expuesto. Levy, mientras tanto, seguía revisando los informes generales de la empresa. Para una persona normal, una iluminación tan tenue dificultaría la lectura, pero para Levy, ni el entorno más oscuro podía afectar a sus ojos cuánticos. Levy había estado mirando los archivos con calma, con expresión imperturbable. Pero al oír de repente el nombre Max Dillon, su expresión se tensó ligeramente. Max Dillon, ¿no es ese el verdadero nombre de Electro, uno de los archienemigos de Spider-Man? Al pensarlo, Li Wei levantó la cabeza con un atisbo de interés, desviando la mirada del periódico hacia el recién llegado. Sin embargo, tras examinar al recién llegado de pies a cabeza, frunció el ceño. Como transmigrador, Li Wei sabía, naturalmente, el aspecto de Max Dillon. Si no recordaba mal, era un hombre negro, alto, delgado y de mediana edad. Sin embargo, este tipo, aunque vestía la misma ropa de electricista, tenía un rostro blanco que se parecía al de Jason Statham, claramente diferente del Max Dillon de The Amazing Spider-Man 2. ¿Será que en esta versión del mundo Marvel a la que he transmigrado, incluso la raza de Electro ha cambiado? ¿De negro a blanco? Con esta pregunta en mente, Li Wei sintió una oleada de curiosidad. Entrecerró los ojos y activó sutilmente su visión cuántica. Inmediatamente, Li Wei percibió una intención asesina oculta que emanaba del otro. Además, cuando su mirada se posó en la tarjeta de identificación de empleado pegada en el pecho del otro hombre, notó que la imagen que debería haber sido de Max Dillon estaba cubierta por su foto. Al observar esto, y tras reflexionar un momento, todo se aclaró. Parece que este debería ser uno de los asesinos legendarios. Una sonrisa se dibujó en los labios de Levy. Según el correo electrónico que Kingpin le envió esa mañana, Levy se enteró de que la recompensa de $60 millones por su asesinato solo había sido aceptada por unas pocas personas. Presumiblemente, para evitar una filtración generalizada de información, la recompensa solo se otorgó en secreto a 5 asesinos legendarios del mundo de los asesinos. Incluso dentro del mundo de los asesinos, esta información estaba completamente bloqueada, y muy poca gente la conocía. Solo un emperador de la mafia como Kingpin, con sus extensas conexiones en el submundo, había logrado obtener información. Ahora, combinando al hombre que se hacía pasar por Max Dillon con la información del correo electrónico de Kingpin, no era difícil deducir que el hombre que tenía delante debía ser uno de esos 5 asesinos legendarios. Parece que este universo Marvel es bastante único, un poco como una mezcolanza de películas americanas, murmuró Levy para sí mismo. Después de todo, hasta Arthur, el rey de los asesinos del mecánico, está aquí. Con un toque de burla, Levy no reveló de inmediato el disfraz de Arthur, sino que optó por fingir ignorancia y preguntar con indiferencia. Max, ¿verdad? Muy bien, ¿cuánto tardarás en arreglar la avería del circuito? Unos minutos deberían bastar, dijo Arthur encogiéndose de hombros y luego sonriendo, mostrando toda su dentadura. Entonces, señor presidente, ¿puedo empezar? De acuerdo, adelante. Levy asintió levemente. Con su permiso, Arthur comenzó su trabajo. Rodeó el escritorio deliberadamente, dirigiéndose a la esquina de la caja eléctrica. Al pasar por el borde del escritorio, aprovechó la oportunidad, moliendo una pizca de sustancia en polvo entre las yemas de los dedos y, con un movimiento increíblemente natural y fluido, la arrojó al vaso del escritorio. La sustancia en polvo era incolora e inodora. En un abrir y cerrar de ojos, se disolvió en el whisky. La habitación estaba tenuemente iluminada, y con los rápidos movimientos de Arthur, una persona común y corriente no habría tenido la menor posibilidad de notar que el vaso de whisky estaba envenenado. Sin embargo, este método sutil e imperceptible era como una cámara 1000 veces más lenta para Levy, quien poseía una velocidad de reacción neuronal de nivel cuántico. Podría decirse que cada pequeño movimiento de Arthur era clarísimo para Levy. Mientras Arthur llevaba su caja de herramientas a un rincón para inspeccionar el equipo eléctrico, Levy observaba el whisky con gran interés. A medida que sus ojos se enfocaban gradualmente, el campo de visión se amplió millones de veces, pasando rápidamente del ámbito macroscópico al microscópico. Esta estructura molecular. Si no recuerdo mal de la clase de química del instituto, esto parece ser ricina.
La ricina, con su estructura de 2 cadenas peptídicas, es una proteína vegetal heterodímera inactivada por ribosomas, altamente tóxica para todos los mamíferos. Dado que se extrae principalmente de las semillas de ricino, también se conoce como ricina. Una vez que esta toxina entra en el cuerpo humano a través del tracto digestivo, causa rápidamente insuficiencia hepática y renal, lo que provoca ulceración, hemorragia, lesiones y necrosis. También disuelve los glóbulos rojos y paraliza los sistemas cardiovascular y respiratorio, causando daños irreversibles y graves. Tras la ingestión de ricina, hay un período de incubación de 2 a 3 horas, durante el cual generalmente no se presentan síntomas evidentes. Después de 7 u 8 horas, comienzan a aparecer síntomas como fiebre alta, vómitos, dolores musculares y debilidad. Después de 36 horas, se produce la muerte, cuya verdadera causa es difícil de detectar. Aunque Lin Wei estudió humanidades en su vida anterior, especializándose en economía, finanzas y administración, también tuvo cierta experiencia en ciencias, apenas siendo considerado un principiante. Tras observar estas estructuras moleculares, la identificó rápidamente como ricina, y sus recuerdos le vinieron a la mente al instante. La ricina es extremadamente potente, más de 3 veces más fuerte que el veneno de la cobra real. Solo 0,25 miligramos son suficientes para matar fácilmente a un adulto. Al observar las moléculas de toxina completamente disueltas en el licor, Levi sonrió fríamente. Y este licor contiene 2,5 miligramos. Incluso alguien con el físico humano máximo del Capitán América probablemente moriría envenenado, ¿verdad? Pensó Levi, asombrado por dentro. Pensó que Arthur era bastante cauteloso, temiendo que el físico de Levi fuera superior al de la gente común y que 0,25 miligramos no fueran suficientes, así que añadió deliberadamente 10 veces la cantidad. Por desgracia, Arthur pasó por alto un punto. El físico de Levi no solo era superior al de la gente común, sino mucho mejor. El físico del cuerpo cuántico era fundamentalmente diferente al de los humanos comunes. Incluso si la dosis de ricina se multiplicara por 10, ni hablar de 10, no lo mataría. Unos minutos después, tras algunos ajustes pretenciosos, Arthur finalmente arregló el circuito dañado. La oficina, en penumbra, volvió a iluminarse con las luces que se encendían del techo. Arthur empacó su equipo eléctrico, se acercó a Levi y le informó respetuosamente. Presidente, se ha restablecido la electricidad. Bien hecho, Max. Levi asintió con una sonrisa, pero una leve mueca de burla brilló en sus ojos. Ven, tómate un vaso de whisky, descansa un poco antes de irte. Dicho esto, Levi sacó otro vaso vacío y vertió la mitad de la bebida envenenada. Luego le entregó el vaso a Arthur con una sonrisa amistosa. Al ver esto, a Arthur se le encogió el corazón. Había añadido ricina de alta pureza al whisky en secreto. Habían pasado varios minutos, y la ricina debía de haberse disuelto por completo, alcanzando su máximo nivel de toxicidad. Un solo sorbo provocaría una intoxicación lenta y mortal en 36 horas. Pensando en esto, Arthur fingió honestidad y rápidamente hizo un gesto con la mano, negándose. No, no, presidente, reparar circuitos es solo mi trabajo. Solo cumplo con mi deber. No necesito ninguna recompensa extra. Es solo un buen vaso de whisky, que vale solo unos cientos de dólares. No sea tan educado, insistió Levi, aún con el vaso en la mano. Arthur reaccionó rápidamente, haciendo una breve pausa antes de idear otra excusa. Muchas gracias por su amabilidad. Sin embargo, las normas de la empresa prohíben a los empleados beber alcohol durante el horario laboral. De lo contrario, serán sancionados. Lo siento, presidente, de verdad que no puedo beber. Las normas son las normas, pero la gente es flexible, dijo Levi, ladeando la cabeza y sonriendo. Además, soy el presidente de esta empresa. Todas las normas están bajo mi control. Créeme, Max, nadie se atreverá a perseguir esta pequeña ofensa. Los dos continuaron su intercambio. Pero, Arthur estaba a punto de inventar otra excusa, pero Levi lo interrumpió con impaciencia, fingiendo enfado al preguntar. Max, ¿estás desobedeciendo las órdenes del presidente? Claro que no, es solo que yo, Arthur, inexplicablemente, tomó el vaso. Bajó la mirada al whisky que tenía en la mano, dudando en tomar un sorbo. De repente, con el rabillo del ojo, notó una sonrisa burlona en el rostro de Levi, con la mirada fija en él. Por fin, Arthur se dio cuenta de que algo andaba mal. La mirada y el comportamiento del presidente eran como los de una fiera jugando con su presa. Y él parecía ser la presa vigilada. ¿Te diste cuenta?
Mientras hablaba, la expresión honesta, tensa e inexpresiva del rostro de Arthur desapareció al instante, reemplazada por una fría y despiadada. Ese era su verdadero rostro. En ese momento, comprendió que no tenía por qué seguir fingiendo. Así es. Actuaste tan mal que me costaría no darme cuenta. Levi asintió, agitando su copa de vino y preguntó con naturalidad. ¿Y quién es tu jefe? G. Arthur se burló con voz gélida. No revelar información sobre tu jefe nadie es un principio fundamental en nuestro mundo asesino. Incluso para alguien como tú, que está a punto de morir, no hay excepción. Dicho esto, Arthur arrojó su copa. Luego, sacó un martillo de su caja de herramientas y atacó a Levi. Aunque Arthur destaca orquestando muertes accidentales, eso no significa que carezca de la habilidad de matar con fuerza. En una pelea real, podría fácilmente abatir de 30 a 50 personas él solo. Esa es la confianza de un asesino legendario. Muere. Sin embargo, justo cuando Arthur levantó su martillo, con la intención de aplastar a Levi hasta la muerte, Butchie. Arthur se dio cuenta de repente de que parecía estar atado por una fuerza invisible, con todo su cuerpo inmovilizado, congelado como una estatua, en pose de martillo. Este movimiento se llama encarcelamiento cuántico. Ninguna forma de vida por debajo del nivel de santo puede resistirlo. Incluso con la fuerza de Hulk, nadie puede escapar de su control. Bajo la influencia del encarcelamiento cuántico, Arthur ni siquiera podía hablar. Sus ojos estaban fijos en Levi, llenos de terror. Inteligencia incompleta. El objetivo del asesinato era en realidad un superhumano especial. Por desgracia, en la vida no hay vuelta atrás. Algunas cosas, una vez hechas, nunca se pueden deshacer. Aún tengo que ofrecerte esta bebida, dijo Li Wei con desdén, moviendo ligeramente el dedo. Impulsado por la telequinesis cuántica, el whisky, infusionado con ricina, pareció cobrar fuerza, formando una larga columna de agua que salió del vaso y se vertió con fuerza en la boca de Arthur. Al ver esto, las pupilas de Arthur se contrajeron y su rostro palideció. Naturalmente, comprendió lo que significaba tragar ricina. Tristemente, no pudo resistirse en absoluto. Solo pudo observar con impotencia cómo ingería el veneno pasivamente, zas. Tras obligar a Arthur a beber whisky con ricina, Levi liberó el prisionero cuántico. Con la montaña invisible que lo oprimía, Arthur sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Al darse cuenta de que por fin podía moverse con libertad, su primer instinto fue agacharse e intentar vomitar el licor envenenado que acababa de tragar. Por desgracia, fue inútil. Deja de forcejear, dijo Levi con calma, observando los frenéticos esfuerzos de Arthur. La ricina ha penetrado profundamente en tus órganos internos. Con la dosis que te administraste, morirás en pocas horas. Maldita sea. Ah, cabrón. Rugió Arthur histéricamente, sudando profusamente. Como experto en toxicología farmacéutica, Arthur comprendió que las palabras de Levi eran ciertas. Con el nivel actual de tecnología médica, la ricina, como el paraquat, era un veneno incurable. Una vez ingerido, solo quedaba esperar la muerte. Usa estas últimas horas para pensar en cualquier asunto pendiente, o quizás organizar tu propio funeral. Levi hizo un gesto de desdén con la mano, ordenando que se marcharan. En ese momento, la recompensa carecía de importancia. Arthur apretó los dientes, sin atreverse a pronunciar palabras duras, y salió apresuradamente de la oficina. Al ver a Arthur alejarse, la sonrisa de Levi se desvaneció gradualmente. Para él, el supuesto asesino legendario, la figura más importante del mundo asesino, no era diferente de una hormiga. No le interesaba aplastar a una hormiga tan especial. Jugar con ella y burlarse de ella era mucho más interesante que matarla directamente. En cuanto a dejarlo ir, ¿existía el riesgo de liberar a un tigre en las montañas? Li Wei afirmó que, a menos que Arthur pudiera desarrollar un antídoto para la ricina en cuestión de horas, salvar su propia vida sería la prioridad. ¿Cómo podría Arthur resolver un problema que había desconcertado a científicos médicos de todo el mundo durante décadas? Si tal milagro ocurriera, Li Wei probablemente tendría que reclutarlo personalmente para el laboratorio cuántico de Industrias Osborn, que pronto se inauguraría. Según el correo electrónico de Kingpin, hay 5 asesinos legendarios en el submundo estadounidense, cada uno de los cuales ha recibido la recompensa por mi asesinato, murmuró Li Wei, sirviéndose otro vaso de whisky y moviéndolo suavemente. Arthur, conocido como el mecánico, es uno de ellos. Entonces, además de él, ¿habrá 4 asesinos legendarios más? Mientras reflexionaba, las orejas de Li Wei temblaron de repente.
Momentos antes, había oído claramente el sonido de un arma pesada siendo amartillada a 236 metros del edificio Osborne. Ese sonido de amartillado, el arma pesada parecía pertenecer a un rifle de francotirador Barrett. Parece que el segundo asesino legendario ha llegado. Una sonrisa se dibujó en los labios de Liu, con una renovada sensación de anticipación creciendo en su interior. Luchar con hormigas es infinitamente entretenido. Como no encontraba un oponente de igual calibre por el momento, jugar con estas hormigas más grandes sería una forma de pasar el rato. Mientras tanto, frente a la Torre Osborne, en la azotea de un edificio financiero. La luna colgaba entre las nubes, un viento cortante aullaba, azotando los rostros. Nombre clave 47, este asesino genéticamente modificado del Instituto de Investigación rumano, mantenía la postura de un francotirador profesional, inmóvil en el borde de la azotea, con el dedo en el gatillo de un pesado rifle de francotirador Barrett. Su cerebro especialmente modificado, combinado con un entrenamiento extenuante a largo plazo, le permitía considerar exhaustivamente una serie de factores como la velocidad del viento, la temperatura, la luz, la humedad, la distancia absoluta, las coordenadas relativas y la ubicación del objetivo, calculando con precisión la dirección final y el momento del disparo, con un error de no más de medio centímetro. Nika, después de este trabajo, puedo llevarte a París a vivir una vida aislada. Te vestiré con el vestido de novia más hermoso y entraremos de la mano en la iglesia más sagrada, donde, bajo la guía y la bendición del sacerdote, comenzaremos una nueva vida solo para nosotros dos. Ante el rifle de francotirador Barrett, la mirada de 47 se reflejaba en la resolución mientras imaginaba con dulzura un futuro brillante. La recompensa por el asesinato de Levy, el nuevo presidente de Industrias Osborne, ascendía a la asombrosa cifra de $60 millones. Si lo conseguía, le bastaría para jubilarse y disfrutar de una jubilación cómoda y próspera. Unos segundos después, todo estaba listo. Ahora. 47 contuvo la respiración, apuntó a Levy frente al ventanal del edificio de enfrente y apretó el gatillo con fuerza. ¡Bum! El rugido ensordecedor del rifle de francotirador Barrett resonó por el tejado. La bala de gran calibre atravesó el aire con un agudo silbido, dirigiéndose hacia la nuca de Levy. Al apretar el gatillo, una sonrisa de confianza se dibujó de inmediato en sus labios. Con la potencia de ese disparo, incluso con una resistencia del aire de más de 200 metros, podría penetrar fácilmente una placa de acero de 30 milímetros de grosor. Dada la carne y la sangre del oponente, una bala en la nuca, el nombre clave 47 parecía prever que la cabeza del oponente explotaría como una sandía en un instante. Mientras tanto, en la oficina del presidente, Liu, sentado en la silla del jefe, percibió el extraño ruido del otro lado de la ventana, con una sonrisa dibujada en sus labios. Justo cuando la bala Barrett destrozó la ventana y estaba a punto de impactar en la nuca de Levi, este levantó rápidamente dos dedos y la atrapó con precisión. ¿Qué? Al observar esto a través de la mira, el agente 47 quedó atónito. Esta era una bala pesada de francotirador Barrett. Un arma de gran calibre capaz de penetrar incluso el armazón de un tanque. Y aún así, el objetivo la alcanzó con solo 2 dedos. ¿Era siquiera humano? Era increíble. Incluso viéndolo con sus propios ojos, parecía inconcebible. Debería haberlo pensado. Exclamó el agente 47, sudando profusamente y temblando, al darse cuenta. Una recompensa de $60 millones por asesinato, una cifra tan astronómica no se ha visto en el mundo de los asesinos en 10 años. Era evidente que un objetivo que vale tanto no es tan fácil de matar. Casi sin dudarlo, tras confirmar que ni siquiera una bala Barrett podía matar a Levi, el agente 47 decidió abortar el asesinato. Apartó la mirada apresuradamente de la mira. Un solo disparo probablemente reveló su posición. Por lo tanto, la tarea más urgente era irse de inmediato. Sin embargo, justo cuando nombre clave 47 se levantaba, la bala Barrett que había disparado, increíblemente extrañamente, regresó a su trayectoria original. Apenas capaz de distinguir el rayo de luz que se acercaba rápidamente en el vacío, el corazón de nombre clave 47 dio un vuelco. ¡Bang! Con un golpe sordo, antes de que nombre clave 47 pudiera reaccionar, una bala le atravesó la cabeza, salpicando sangre por todas partes, dejando un agujero del tamaño de un puño en su frente. Su cuerpo se tensó al desplomarse en el tejado, con los ojos llenos de horror y resentimiento. Un asesino legendario había caído. El segundo asesino legendario también se ha ido.
Dentro de la oficina, Li Wei sopló sobre sus dedos ligeramente humeantes, con el rostro inexpresivo. Entonces, ¿es hora de que aparezca el tercer asesino legendario? Primero fue el mecánico Arthur, luego el nombre clave 47. Los ataques sucesivos de estos dos asesinos legendarios, si bien no representaban ninguna amenaza para la vida de Li Wei, fueron agradables, añadiendo un toque único a esta noche solitaria y aburrida. Como las ventanas francesas acababan de ser destrozadas por las balas Barrett, el viento frío aullaba, refrescando un poco. Sintiéndose algo incómodo, Li Wei chasqueó los dedos, usando reensamblaje cuántico para reensamblar el vidrio roto, restaurándolo rápidamente a un solo panel transparente. Justo entonces, se oyeron pasos apresurados fuera de la puerta. Era el personal de la patrulla de seguridad en el piso, corriendo tras oír los disparos. Varios guardias de seguridad trajeados abrieron la puerta rápidamente y, al ver a Li Wei sentado ileso en su escritorio revisando archivos, respiraron aliviados. Dios nos libre. Si algo le sucediera a este presidente asiático, sobre todo en el edificio Osborne, los empleados responsables de la seguridad del edificio serían los responsables absolutos. Ser despedidos de la empresa sería la menor de sus preocupaciones. En casos más graves, incluso podrían ir a la cárcel por negligencia. Presidente, ¿se encuentra bien? Preguntó uno de los guardias de seguridad con preocupación, escudriñando los alrededores con cautela. Estoy bien. Debió haber habido un tiroteo por aquí cerca. Levi se encogió de hombros, respondiendo con indiferencia. Mientras hablaba, señaló al suelo, a la caja de herramientas de electricista que Arthur había dejado olvidada con las prisas. Ah, y llévese eso. Recuerde devolvérsela a Max Dillon, del equipo de mantenimiento del departamento de logística. Ah, vale. El guardia de seguridad dudó un momento, luego se agachó, recogió la caja de herramientas y la sacó. Después de que todos los guardias de seguridad que habían acudido al oír el alboroto se marcharan, Levi continuó revisando los informes generales de la empresa mientras esperaba la aparición del tercer asesino legendario. Por desgracia, esperó hasta las 10 p.m. Casi todos los empleados habían salido del edificio después del trabajo, pero el siguiente asesino legendario seguía sin aparecer. Yo también terminé de leer todo el informe de la empresa. Li Wei cerró la última página del archivo y se frotó las sienes como de costumbre. Había memorizado cada palabra y cada ilustración del informe. Para un cerebro cuántico, la memoria fotográfica era simplemente básica. Se hace tarde, hora de ir a casa a descansar. Li Wei se levantó y salió de la oficina, reflexionando mientras se marchaba. De los 5 asesinos legendarios del mundo de los asesinos, solo 2 han aparecido hasta ahora. ¿Podrían estar los 3 restantes esperándome en mi casa? Negando con la cabeza, Li Wei descartó la idea rápidamente. Después de todo, la vida privada en la isla de Manhattan fue un regalo de Kingpin la semana pasada, y solo Kingpin y James Wesley conocían la dirección. Otros probablemente no. Tomando el ascensor hasta el sótano, Li Wei entró en el aparcamiento subterráneo, tenuemente iluminado. Allí estaba aparcado un Rolls-Royce negro, el coche oficial de la compañía que le habían proporcionado como nuevo presidente. Las líneas del coche eran elegantes y austeras, y destilaban un lujo discreto, perfecto para el estatus de un superior. Justo cuando Li Wei sacaba las llaves del coche, preparándose para abrir la puerta, oyó de repente un rítmico bip bip. El pitido era extremadamente débil, apenas 1 o 2 decibelios. Una persona normal sería completamente inaudible. Sin embargo, para Li Wei, quien poseía sentidos cuánticos, incluso en un bullicioso mercado nocturno, podía distinguir el sonido de un alfiler al caer. Con un poco de vigilancia, Li Wei activó su visión cuántica. A medida que sus ojos se volvían gradualmente de un azul profundo, toda la estructura interna y externa del Rolls-Royce formó rápidamente un claro diagrama tridimensional en su visión. Gracias a la observación tridimensional panorámica de visión cuántica, Li Wei descubrió rápidamente la anomalía. ¿Eso es, una bomba? Li Wei vio que una bomba detonadora estaba fijada a los bajos del coche. La pequeña pantalla LCD de la bomba detonadora mostraba una cuenta atrás de 30 segundos. La cuenta atrás de 30 segundos aún no había comenzado. Se estimaba que se activaría al arrancar el motor del coche y detonaría 30 segundos después. Estos supuestos asesinos legendarios no se detendrán ante nada. Li Wei respiró hondo, sintiéndose repentinamente impotente. Si los asesinos usaban bombas contra él, no le importaría. Después de todo, incluso si llevaran bombas nucleares, no podrían matarlo.
Pero este Rolls Royce era un coche que le había proporcionado la empresa, valuado en millones de dólares. Sería un desperdicio que lo destruyeran. Podrían matarlo, pero su coche de lujo no sufriría daños. Reprimiendo su sonrisa autocrítica, Li Wei usó rápidamente manipulación cuántica para extraer la bomba del chasis a distancia y sostenerla en su mano. Parece que el tercer asesino legendario también está en este estacionamiento subterráneo. Inmediatamente después, Li Wei expandió su visión cuántica para cubrir el área circundante. Cuando el campo de visión se expandió a un radio de 50 metros, divisó a un hombre de pelo largo y rostro sombrío al volante de un Cadillac Beast, observándolos disimuladamente con binoculares. En el asiento del copiloto, junto al hombre de pelo largo, había un pequeño perro con la lengua fuera. John Wick. La combinación del hombre de pelo largo y rostro sombrío con el perro le recordó a Levi a John Wick, el legendario asesino del Hotel Continental de la película John Wick. Al notar la llegada de John Wick, Levi tuvo aún más certeza de que se trataba de una dimensión especial basada principalmente en el universo cinematográfico de Marvel, complementada por otros universos cinematográficos estadounidenses conocidos. En ese momento, al ver la bomba que había colocado en secreto bajo el chasis del coche, inexplicablemente en manos del otro, y al darse cuenta de que su intento de asesinato había sido frustrado, John Wick frunció el ceño. Este objetivo, con una recompensa de 60 millones de dólares, era sin duda más difícil de derrotar de lo que había imaginado. Brum, 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 John Wick no esperó más. Con el rugido de un motor, el silencio en el garaje subterráneo se rompió rápidamente. Levi giró la cabeza y vio a John Wick conduciendo el Cadillac Beast, abalanzándose hacia él como un caballo salvaje. El pequeño perro del asiento del copiloto ladró salvajemente, como si animara a su amo. ¿Eh? ¿Intentas atropellarme? Levi sonrió fríamente, entrecerrando los ojos, y liberó una ráfaga de telequinesis cuántica. Bloqueado por la barrera telequinética cuántica, justo cuando el Cadillac Beast estaba a punto de estrellarse contra Levi, pareció chocar contra un muro invisible de energía, frenándose bruscamente. Entonces la parte delantera del coche se derrumbó. Forzado por la poderosa inercia, el torso de John Wick se tambaleó hacia adelante, pero gracias a su cinturón de seguridad y a los airbags desplegados, salió ileso. El perrito en el asiento del copiloto, sin embargo, estaba en un estado lamentable. Impulsado por la inmensa inercia, salió volando hacia adelante violentamente, destrozando el parabrisas. Entonces, su pequeña figura trazó un arco indefenso en el aire antes de estrellarse con fuerza contra el hormigón. El perro emitió un gemido lastimero y murió. Daisy, al presenciar la muerte de su amado perro, John Wick abrió los ojos de par en par, abrumado por el dolor. Daisy, al presenciar la muerte de su amada perra, John Wick abrió los ojos de par en par con un profundo dolor. La muerte de Daisy, la cachorrita, lo había enfurecido por completo. Empujó la puerta del coche a toda prisa, corrió hacia el cadáver, se arrodilló y acarició su cuerpo ensangrentado, aullando histéricamente. Acompañando su intenso dolor y rabia, los ojos de John Wick se inyectaron gradualmente en sangre, y volutas de niebla roja emanaron de su cuerpo, transformándose aparentemente en una máquina de matar enloquecida. Interesante. Levi observó a John Wick con interés. ¿Es esta la transformación en John Wick enloquecido catalizada por un dolor y una ira extremos? Efectivamente, Levi sintió de inmediato que el aura dentro del cuerpo de John Wick comenzaba a crecer rápidamente. Esa incansable fuerza vital rompió rápidamente los límites de los humanos comunes, alcanzando el reino de los superhumanos de clase S. Y los superhumanos de clase S significaban trascender el reino de los mortales, poseyendo un poder de combate comparable al de un supersoldado. Claramente, impulsado por su furia desenfrenada, John Wick había evolucionado. Desafortunadamente, esto está lejos de ser suficiente. Levi negó con la cabeza, con un atisbo de desprecio en el rostro. Con la fuerza de un superhumano de clase S, desafiar a 100 personas comunes era manejable. Pero lidiar con él necesitaría otros 100 millones de años de cultivo. Pagarás el precio por la muerte de Daisy. John Wick miró a Levi, rugiendo de resentimiento y furia, con la voz llena de rabia desbordante, deseando poder devorar vivo al asesino que mató a su amado perro. Frente al desquiciado John Wick, Levi mantuvo la calma. Uno era un superhumano, el otro un santo. La diferencia entre ellos era 1000 veces mayor. Esta brecha abismal no podía ser salvada por la ira. Incluso la persona común más furiosa, ¿podría matar a Hulk de un solo puñetazo? Ridículo.
Al ver a John Wick desenvainar sus espadas gemelas y cargar contra él, Levi ni siquiera se molestó en esquivarlo. Con un movimiento de muñeca, usó telequinesis cuántica para abrirle la boca a John Wick desde lejos y luego le lanzó la bomba que sostenía. ¡Bum! La bomba explotó. La cabeza de John Wick estalló en pedazos al instante. Privado de la regulación del sistema nervioso central de su tronco encefálico, el cuerpo de John Wick se desplomó inerte al suelo. La niebla roja que lo rodeaba se disipó rápidamente. El tercero, dijo Levi con calma, contando con los dedos. El mecánico Arthur, que se había infiltrado en la oficina, el francotirador con nombre en clave 47 en la azotea frente al edificio Osborne, y ahora John Wick en el aparcamiento subterráneo. De los 5 asesinos legendarios que habían aceptado el trabajo, 3 habían sido eliminados. ¿Dónde se esconden los otros 2? Pensando en esto, Levi se subió a su Rolls Royce negro y salió lentamente del estacionamiento subterráneo. Cabe mencionar que en los 2 minutos siguientes, ya había usado su poder cuántico para interferir con el equipo de vigilancia de todo el estacionamiento subterráneo, oscureciendo por completo la vista. Después de que el Rolls Royce se alejara del estacionamiento subterráneo, las imágenes de vigilancia parpadearon brevemente antes de volver a la normalidad. En las afueras de Manhattan, una vida privada. Considerando que ahora tenía una identidad legítima en esta sociedad moderna, Li Wei había abandonado el puesto de avanzada en la cueva suburbana. Como su subordinado, Kingpin, siendo meticuloso, le regaló cuidadosamente esta vida para su residencia diaria. Li Wei no rechazó el regalo de Kingpin. Necesitaba un lugar para vivir y, además, la zona era tranquila y la seguridad era buena, así que lo aceptó de inmediato. En ese momento, había caído la noche y la zona de la villa suburbana estaba tranquila. Li Wei condujo el Rolls Royce hasta el patio, lo estacionó en el garaje y luego atravesó el jardín meticulosamente cuidado hasta una gran puerta. Sacó la llave, metió la cerradura y empujó la puerta. En cuanto entró en la sala de estar del primer piso, antes incluso de que se encendieran las luces, Li Wei frunció el ceño ligeramente en la penumbra. De repente sintió la presencia de un desconocido. Gracias a la comodidad de su poder cuántico, limpiar la casa y lavar la ropa y las sábanas solo requería un simple uso de su superpoder, por lo que Li Wei aún no había contratado sirvientes. En otras palabras, esta gran villa siempre había sido su única residencia. Pero ahora, ¿había un desconocido en la casa? Considerando a los 3 asesinos legendarios con los que se había topado esa noche, la respuesta era obvia. Este intruso probablemente era el 4º asesino legendario. Li Wei no temía que alguien matara y entrara en su propia villa. Simplemente le sorprendió un poco cómo el intruso había llegado hasta allí. Después de todo, esta villa era un regalo de Kingpin, y su ubicación era estrictamente confidencial. Solo Kingpin y James Wesley la conocían, además de él. Por supuesto, Li Wei no sospechaba que Kingpin o James Wesley hubieran filtrado la información. Lógica y emocionalmente, esos 2 subordinados no tenían ningún motivo para traicionarlo. Además, ambos habían presenciado de primera mano su aterrador poder, casi divino, y estaban dispuestos a servirle con todo el corazón. Ignorando por el momento al 4º asesino legendario que acechaba en las sombras, Li Wei encendió las luces de la sala del primer piso, se acercó al mueble bar junto a la pared, sacó una botella de buen whisky y se dejó caer en el sofá, sirviéndose una copa. El cristal transparente relucía bajo la luz. Li Wei levantó la copa, haciéndola girar suavemente. El whisky giraba en ella como un bailarín en un salón de baile, elegante y cautivador. Abrir una botella de whisky valuada en decenas de miles de dólares no lo inmutó en absoluto. No sintió la más mínima pena. La vida seguía siendo maravillosa. Hay que disfrutarla generosamente cuando llega el momento. Después de que el whisky se asentara, Li Wei dio un pequeño sorbo y luego le dijo lentamente al aire: «Deja de esconderte, Sal». Saboreó la frescura en su lengua mientras esperaba una respuesta de las sombras. Poco después de que Li Wei terminara de hablar, un sonido extraño provenía de un rincón de la sala. Inmediatamente después, una figura emergió de las sombras y se dirigió hacia Li Wei. Li Wei miró de reojo. La figura que tenía delante vestía un traje de combate de cuero rojo oscuro, completamente cubierto por una capucha que le cubría todo el cuerpo, sin siquiera un pequeño orificio de ventilación. Llevaba 2 katanas tras los hombros, 4 pistolas y 4 cargadores atados a los muslos, una escopeta a la espalda y varias granadas, granadas aturdidoras y granadas de humo colgaban de su cintura. Era prácticamente un arsenal humano. ¿Deadpool?, preguntó Li Wei enarcando una ceja. Deadpool.
La imagen clásica y familiar ante él le recordó instantáneamente a Li Wei, a este famoso personaje de Marvel. Li Wei recordó que en el universo cinematográfico de Marvel, el verdadero nombre de Deadpool era Wade Winston Wilson. Este tipo originalmente era un mercenario de alto nivel, contratado para participar en redadas, decapitaciones y asesinatos para ganar recompensas para mantenerse. Más tarde, en un club de striptease, conoció al amor de su vida, una stripper llamada Vanessa. Wade comenzó a disfrutar de su dulce cohabitación, pero poco después, desafortunadamente, contrajo cáncer. A medida que el cáncer progresaba, la salud de Wade se deterioraba y se acercaba al final de su vida. Por casualidad, recibió una invitación de una misteriosa organización, informándole que había esperanza para curar su cáncer. Entonces, sin nadie más a quien recurrir, Wade se aferró a la última gota, alistándose en secreto en el programa Arma Décimo de la misteriosa organización, convirtiéndose en uno de sus sujetos de prueba, sin el conocimiento de Vanessa. Finalmente, tras innumerables experiencias cercanas a la muerte, el gen X dentro de Wade se activó y se curó de su cáncer. No solo eso, ganó superfuerza, supervelocidad, superreflejos y autocuración ilimitada. Desafortunadamente, los efectos secundarios también fueron obvios. Todo el cuerpo de Wade quedó como quemado por el fuego, cubierto de cicatrices purulentas, convirtiéndolo en un hombre gravemente desfigurado. Para ocultar su desfiguración, Wade se fabricó personalmente un traje ajustado, adoptando a partir de entonces el apodo de Deadpool. Más tarde, Deadpool buscó por todas partes a la organización de investigación, intentando restaurar su apariencia original. Desafortunadamente, la desfiguración fue irreversible. Incluso si finalmente destruyera la organización de investigación, no podría recuperar su apariencia. El Deadpool original era, en el mejor de los casos, un mercenario de primera línea, experimentado y excepcionalmente hábil. Pero desde que despertó como mutante y obtuvo superpoderes, su fuerza de combate se ha disparado, convirtiéndolo en el rey de los asesinos. En ese momento, al observar a Deadpool frente a él, Li Wei percibió claramente la intensa fuerza vital que emanaba de él. Era claramente una forma de vida trascendental. Y una forma de vida trascendental con un aura muy poderosa. Basándose en los criterios de evaluación que recordaba Madame Gao, Li Wei consideró que Deadpool debería haber alcanzado la etapa final de lo trascendental, o mejor dicho, un trascendente de alto nivel. En términos generales, incluso entre los trascendentes, Deadpool pertenecía a la élite. Tap, tap. Emergiendo de las sombras, Deadpool se acercó a Li Wei y se detuvo. Parecía completamente asombrado, tapándose la boca con asombro. ¡Guau! ¡Dios mío! Señor presidente. Esto es increíble. ¿De verdad me descubrió? Mis habilidades de sigilo siempre han sido excelentes, y este traje rojo oscuro que llevo me ayuda a ocultarme en la oscuridad, integrándome perfectamente con el entorno. A la gente común le costaría mucho detectarme. Entonces, ¿cómo me descubrió exactamente? Justo cuando Li Wei estaba a punto de hablar, Deadpool se dio una palmada en la frente, haciendo un gesto exagerado de comprensión repentina. Ah, ya entiendo. Usted, este intelectual tan bien vestido, debió haber instalado algún tipo de dispositivo de alta tecnología en su villa. ¿Cómo? ¿Un detector de infrarrojos o algo así? Al fin y al cabo, esa es la única explicación. Antes de entrar, solo tenía que sacar su teléfono, mover esos delicados dedos y podía observar la situación dentro de la casa a través de la pantalla. ¿Sabe? Yo, Deadpool, siempre soy apasionado, y siempre tengo un fuego ardiendo dentro. Oh, no me malinterpretes, eso no es lujuria. O sea, amigo, es pasión, la clase de pasión que tu detector infrarrojo puede detectar fácilmente. Deadpool se acarició la barbilla, con aspecto de sabio reflexionando. Sí, debe ser eso. Hasta Sherlock Holmes llegaría a la misma conclusión que yo. Jejeje, soy un genio. Señor presidente, ¿usted también cree que soy un genio? Escuchando la incesante charla de Deadpool, a Levi le zumbaba la cabeza y sus labios se crispaban involuntariamente. Igual que en la obra original, este tipo es un charlatán. Acaba de aparecer y ya habla sin parar, como un monje cantando escrituras, es insoportable. Respirando hondo, Li Wei soportó la incomodidad en sus tímpanos y asintió, diciendo: sí, de verdad eres un genio único en el siglo. Oh, sí. Deadpool levantó el brazo, apretó el puño y dio un pisotón con entusiasmo. Lo sabía. Pero luego negó con la cabeza y suspiró.
Maldita sea, señor presidente, es usted mi confidente. Para ser sincero, casi me resisto a matarlo. Por desgracia, el precio del cliente es demasiado alto. 60 millones de dólares. ¿Sabes lo que significa eso? Puede que ni siquiera quepa en 2 sacos grandes. Mientras hablaba, Deadpool agitó los brazos con entusiasmo. ¡Hurra! Esta recompensa no ha aparecido en el mundo de los asesinos en 10 años. Con este dinero, puedo retirarme inmediatamente. Así que, por desgracia, aunque te admiro muchísimo, muchísimo, aún tienes que morir esta noche. Deadpool se encogió de hombros. Entonces, con un sonido metálico, desenvainó sus espadas gemelas de detrás de su hombro, listo para atacar. Las 2 katanas de adamantium brillaban plateadas, su aura gélida bajo la luz irradiaba un poder amenazador. Espera, gritó Levi, deteniendo a Deadpool justo cuando estaba a punto de atacar. Instintivamente, Deadpool se detuvo, con expresión ligeramente aturdida. Espera. ¿Qué quieres decir? ¿Vas a suplicar clemencia? Déjame decirte que tú, Deadpool, siempre has sido despiadado. Suplicar clemencia no funcionará conmigo. Mirando al joven asiático de aspecto refinado frente a él, Deadpool finalmente sintió un poco de lástima por él y suspiró. De acuerdo. Como eres una persona culta, puedo ser misericordioso y apenas permitirte mantener tu cuerpo intacto. Así que ahora, te cortaré el cuello con un cuchillo. Entonces desordenaré la escena, volcaré mesas y sillas, y registraré cajones, haciendo que parezca un robo donde el dueño lo descubre y se arma un conflicto. Haciendo esto podría engañar a esos estúpidos policías. Esos policías inútiles que siguen malgastando el dinero de los contribuyentes. Jajaja, señor presidente, ¿qué le parece esta idea? Ignorando las bromas de Deadpool, Levi mantuvo la calma, tomó un sorbo de whisky y dijo: Señor asesino, no estoy pidiendo clemencia. Antes de empezar, solo quiero hacerle una pregunta. ¿Ah? ¿Cuál es la pregunta? Deadpool se rascó la cabeza, burlándose. ¿No me diga que quiere saber quién es el jefe? No revelar la identidad del jefe nadie es una regla básica para nosotros, los asesinos. Y, de hecho, hizo una pausa, luego se encogió de hombros, abriendo de repente sus ojos blancos. En realidad, yo tampoco sé quién es el jefe. ¡Guau! ¿Sorprendido? ¿Inesperado? Li Wei se había acostumbrado poco a poco al estilo errático y neurótico de Deadpool. Miró a Deadpool frente a él y preguntó con voz grave. La pregunta que quiero hacerte es: ¿cómo conseguiste mi dirección? Dios mío. ¿Es esto lo que quieres preguntar antes de morir? McPaul miró con los ojos abiertos a Levi, que bebía whisky, y preguntó con incredulidad. Cuando la gente común te ve, Deadpool, se queda aterrorizada, implorando piedad de rodillas. Pero usted, señor presidente, debo admitirlo, es una auténtica excepción. Mantener la elegancia incluso ante la muerte es realmente raro. ¿Es este el temperamento del presidente de la compañía? Al ver que Li Wei aún conservaba la calma y la serenidad, Deadpool sonrió con torpeza y negó con la cabeza. De acuerdo. Como te encuentro bastante agradable, te diré la respuesta. Sé que vives aquí porque tengo un buen amigo. Se apoda Comadreja y es dueño de un bar de mercenarios. Todos en la industria saben que ese tipo tiene amplios canales de información y posee mucha información secreta. Me dio tu dirección. ¿Sabes qué? Incluso le pagué $50.000 para que me diera información sobre dónde vives. Oh. Maldito bastardo. Siempre lo consideré un buen hermano, y hasta tuvo el descaro de cobrar, y un precio tan alto. Tras escuchar la respuesta de Deadpool, Li Wei por fin lo entendió. El pseudo que mencionó la otra parte, si no recordaba mal, era un hombre gordo, de pelo largo y gafas en la historia de Deadpool. Ese tipo también parecía ser un agente de información clandestino a tiempo parcial, y conocía bastante información secreta. Hablando de eso, como presidente de Industrias Osborne en apariencia, su domicilio no era fácil de revelar para la gente común. Sin embargo, para los agentes de información clandestinos, obtenerlo no debería ser demasiado difícil. Ya veo. La mirada de Li Wei era profunda y pensativa. Dios mío. No debería haber revelado la información de ese seudónimo. Al darse cuenta de que había dicho demasiado, Deadpool se tapó la boca rápidamente con ambas manos. Li Wei se limitó a observar a Deadpool, ya acostumbrado a los repentinos arrebatos de este loco. Tal como Li Wei esperaba, Deadpool retiró las manos un segundo después, con una sonrisa siniestra en los labios.
Pero, jejeje, ya que pronto morirás, filtrar esta pequeña información no importa. ¿Voy a morir pronto? Sonrió Li Wei, entrecerrando los ojos ligeramente. Deadpool, ¿no te confías demasiado? De hecho, antes que tú, 3 supuestos asesinos legendarios ya han muerto a mis manos esta noche. Mentira. Deadpool no se lo creía en absoluto. En todo el mundo clandestino de asesinos estadounidense, hay 5 asesinos legendarios. Han asesinado a muchas figuras importantes con una tasa de éxito cercana al 100%, y casi nunca han fallado desde su debut. Ya que pueden ser venerados como asesinos legendarios en la industria, ¿cuál de ellos no tiene una carrera legendaria? Y este asiático frente a él es solo un jefe de empresa con mucha presencia. Probablemente le costaría incluso acabar con un asesino de tercera. ¿Cómo era posible que tuviera la capacidad de matar a 3 asesinos legendarios? Arthur, nombre clave 47, John Wick, enumeró Levi con los dedos. Creo que esos son sus nombres. ¿Qué? Deadpool se quedó atónito. Al principio no le había creído a Levi, pensando que solo estaba fanfarroneando. Pero tras oír esos 3 nombres, se convenció aún más. Al fin y al cabo, solo los asesinos experimentados de la industria conocían los nombres de esos 3 asesinos legendarios. ¿Y este presidente podía llamarlos por su nombre con precisión? Esto bastaba para demostrar que, aunque no los hubiera matado, debía haber luchado contra ellos. Y salido ileso. A juzgar por su aspecto ileso, era prueba suficiente. Este caballero asiático aparentemente inofensivo parece más de lo que aparenta, ¿podría ser también un superhumano o un mutante? Al pensarlo, la sonrisa despreocupada de Deadpool se desvaneció gradualmente. Sin embargo, en ese momento solo hablaba un poco en serio. En realidad no tenía miedo. Como el asesino número 1 en la lista de asesinos, Deadpool nunca le ha temido a nadie. Dejando todo de lado, su cuerpo infinitamente regenerativo le permite recuperarse rápidamente incluso de las heridas más letales. Eso solo lo hace completamente intrépido. ¿Hasta 3 asesinos legendarios han muerto en tus manos? Ya que es así, entonces deja que tu maestro Deadpool compruebe personalmente si estás fanfarroneando. Dicho esto, Deadpool finalmente hizo su movimiento. Empuñó 2 katanas de adamantium, sus brazos desplegando una fuerza impetuosa mientras atacaba ferozmente a Li Wei. Las hojas brillaron con 2 luces frías, rasgando el aire con un agudo silbido. Ante este ataque de doble filo capaz de destrozar metal y piedra, Li Wei mantuvo la calma y la compostura. Permaneció inmóvil, incluso bebiendo whisky, recibiendo con indiferencia este golpe fatal. Cuando las 2 hojas estaban a punto de cortar el hombro de Li Wei al instante siguiente, Deadpool esbozó una sonrisa desdeñosa. En su opinión, la velocidad de reacción del oponente era simplemente terrible. Con el filo de las armas de adamantium, HMPH. Los hombros de este tipo serían rebanados en un instante. Clan. Al segundo siguiente, un crujido metálico resonó por la sala del primer piso. Sin embargo, la escena esperada de los hombros de Levi siendo cercenados no ocurrió. En cambio, en el momento en que las espadas gemelas de adamantium impactaron en los hombros de Levi, fue como si hubieran golpeado un objeto increíblemente sólido, entumeciendo los brazos de Deadpool. Aún más aterrador. Cuando Deadpool, debido al dolor en sus brazos, retiró instintivamente sus 2 katanas de adamantium, vio claramente que las espadas se habían astillado. Al ver esto, la sonrisa arrogante en el rostro de Deadpool se congeló al instante. ¿Cómo es posible? Preguntó Deadpool con los ojos como platos, mirando la katana astillada en su mano, con un tono lleno de incredulidad. Estas eran armas forjadas con adamantium. ¿Qué es el adamantium? Hecho de mineral de meteorito extraterrestre y mezclado con elementos especiales de carbono, forma una superaleación prácticamente indestructible, el metal más resistente conocido en la Tierra. Su resistencia es 10 veces mayor que la de la aleación de titanio. Incluso calentado a decenas de miles de grados Celsius, no muestra signos de derretimiento. Cortar acero con él es como cortar melones y verduras. Sin embargo, esta arma, tan increíblemente afilada, ni siquiera pudo atravesar la piel del hombre asiático, sino que le hizo un pequeño corte. «Dios mío», exclamó. «Tu fuerza física es incluso más dura que el adamantium». El rostro de Deadpool se llenó de asombro e involuntariamente retrocedió 2 pasos. Su mirada hacia Levi había cambiado del desdén inicial al miedo. La katana de adamantium no pudo perforar el hombro del hombre asiático. En cambio, se astilló y se rompió.
Al darse cuenta de la increíblemente formidable defensa física del hombre, Deadpool no solo estaba conmocionado y asustado, sino también extremadamente preocupado, completamente inseguro de su próximo movimiento. Ni las armas más afiladas de la Tierra podrían dañar a este tipo. ¿Qué podría hacer? ¿Dagas, pistolas, granadas? Eso era ridículo, como mucho solo servían para hacerle cosquillas. Por un momento, Deadpool se quedó paralizado, indefenso, sin saber por dónde empezar. Solo entonces comprendió por qué la cabeza de este tipo valía 60 millones de dólares estadounidenses, por qué este tipo mantenía una actitud tan serena, incluso bebiendo whisky tranquilamente frente a él, el rey de los asesinos. Resultó que la fuerza del hombre era su mayor activo, no la fingida ignorancia de un superior. Ahora me toca a mí actuar, ¿no? Dijo Li Wei con calma. Ni siquiera se levantó en todo el tiempo, permaneciendo sentado en su silla. Lentamente levantó la mano, chasqueó los dedos y liberó un rayo de telequinesis cuántica, extrayendo una katana de adamantium de la mano de Deadpool. Antes de que Deadpool pudiera recuperarse de la sorpresa, Li Wei ya había desenvainado la katana, creando una línea fría y afilada en el aire. A varios pasos de distancia, un corte sangriento apareció al instante en el cuello de Deadpool. PFFT, con un chorro de sangre, la cabeza de Deadpool se separó de su cuerpo, deslizándose por su cuello y rodando por el suelo. Para una persona común, una decapitación sería una muerte segura. Pero Deadpool no era una persona común. Este tipo poseía una capacidad de autocuración ilimitada, capaz de recuperarse rápidamente incluso de las heridas más graves. Como transmigrante que había visto todas las películas y series de Marvel durante sus años universitarios, Li Wei lo comprendió con naturalidad. Simplemente lo impulsaba la curiosidad, queriendo probar los límites de las infinitas capacidades regenerativas de Deadpool y la magnitud del daño que podía soportar. Así que cuando la cabeza cercenada, bajo la influencia de una extraña energía, se recompuso sobre el corte en el cuello de Deadpool y se fusionó de nuevo, Levi no se sorprendió. Ya estaba preparado. Maldita sea. Maldijo Deadpool, torciendo el cuello mientras se recuperaba y se ponía de pie. Aunque el daño no fue suficiente para matarlo, el dolor de un corte suave y del tamaño de un tazón en el cuello era real e insoportable, una experiencia realmente horrible que no quería volver a vivir. Amigo. Como forastero, probablemente no has oído hablar de mi título, ¿verdad? Dijo Deadpool amenazante, frotándose el cuello dolorido. Oh, ¿qué título? Preguntó Levi, jugueteando con su katana de adamantium. Deadpool inmortal. Respondió Deadpool, pronunciando cada palabra con claridad. Señalando su cuerpo ileso, dijo con arrogancia. Como puede ver, aunque me corte la cabeza, aún puedo regenerarme. Se encogió de hombros y extendió las manos. Parece que la situación ha llegado a un extraño punto muerto. Señor presidente, no puedo hacerle daño, y usted tampoco puede hacerme nada. Así que... ¿Y qué? Preguntó Li Wei mirando a Deadpool en voz baja. Entonces estamos a mano. Admito la derrota. Este gran trato, Dios mío, son 60 millones de dólares. Deadpool estaba algo frenético, pero aún así reprimió su confusión interior, apretando los dientes. Bien, finjamos que nunca acepté esta recompensa por asesinato. Dicho esto, Deadpool estaba a punto de irse con aire de indiferencia. Era como si la situación fuera realmente como él decía. Ni el asesino ni el objetivo pudieron derrotar al otro. Ya que es así, es mejor fingir que no pasó nada. Al ver a Deadpool intentando escapar, Li Wei sonrió con frialdad. ¿Dije que podías irte? Dicho esto, Li Wei agitó el brazo en cruz y dos destellos de luz fría recorrieron la espalda de Deadpool, cortándolo en 4 pedazos. Uf. Un aullido de dolor escapó de la garganta de Deadpool. El cuerpo de Deadpool se hizo añicos, y los 4 grandes trozos de carne ensangrentados cayeron al suelo. Entonces, como Li Wei había predicho, las 4 partes del cuerpo parecieron cobrar conciencia, acercándose. Entonces, el tejido muscular en los cortes desarrolló visiblemente tejido de granulación, que finalmente se conectó, fusionó y reorganizó en uno solo. Unos segundos después, Deadpool estaba completamente curado, como si la grave herida nunca hubiera ocurrido. Deadpool se levantó del suelo. Su traje rojo oscuro estaba hecho jirones, ya que su capacidad de regeneración infinita solo funcionaba en su cuerpo físico y no tenía nada que ver con su ropa. Tras ponerse de pie, Deadpool, furioso, señaló a Levi frente a él y rugió. «Idiota. ¿No te lo dije? Me llamo Deadpool Inmortal. Como mi nombre, soy inmortal».
Y aún así intentaste matarme. ¿Para qué molestarte con todo ese esfuerzo inútil? ¿Solo para molestarme? ¿Sabes lo que se siente al ser desmembrado? Duele. Deadpool infló las mejillas, hablando con enojo, con el rostro extremadamente feo. Al ver que el otro hombre seguía bebiendo whisky tranquilamente, con una actitud indiferente y distante, Deadpool estaba completamente furioso. Si es así, entonces te daré asco a ti también. Dicho esto, Deadpool sacó una granada de su cinturón, le quitó el seguro con un dedo y se la lanzó con fuerza a Li Wei. Li Wei ni siquiera se molestó en esquivarla. En cambio, extendió la mano y atrapó la granada, sosteniéndola en la palma. ¡Bum! Con un fuerte estallido, la granada explotó en su mano. Li Wei sonrió levemente, abriendo la palma frente a Deadpool. Una nube de humo se alzó, y su palma quedó cubierta con un montón de fragmentos de metal, pero su mano estaba completamente ilesa, sin un solo rasguño. Cabe mencionar que el poder defensivo del cuerpo cuántico es monstruoso. Si el poder destructivo de la explosión de una granada es de 1 punto, entonces la defensa física de Li Wei es de al menos 100 millones de puntos. Una simple granada con el equivalente a unas pocas docenas de gramos de TNT no podría destrozar ni una sola célula de su piel. Deadpool lanzó una granada tan pequeña que a Li Wei no le disgustó en absoluto. Otra vez mi turno. Li Wei, despedazando los fragmentos de la granada de su palma, tomó su katana de adamantium y la blandió por los aires una vez más. Esta vez, la blandió 4 veces en rápida sucesión. Swish, swish, swish. 4 luces frías pasaron como un rayo. El cuerpo de Deadpool quedó instantáneamente cortado en 9 pedazos. Pero gracias a su increíblemente tenaz vitalidad, su cuerpo destrozado se regeneró en poco más de 10 segundos. Uf, uf. Tras incorporarse, Deadpool jadeó en busca de aire, con el rostro sombrío y lleno de resentimiento. Maldita sea. Lucharé contigo hasta la muerte. Deadpool tenía los ojos inyectados en sangre y apretó los puños, listo para luchar contra Li Wei a muerte. Pero apenas había dado un paso cuando sintió una lluvia de cuchillas acercándose a él. Esta vez, había 10 cuchillas. El primer desmembramiento de Deadpool por parte de Li Wei implicó un solo golpe. Ese único golpe le cortó la cabeza, que se reincorporó en tan solo 3 o 4 segundos, devolviéndole su forma original. El segundo desmembramiento requirió 2 golpes. Estos 2 golpes destrozaron el cuerpo de Deadpool en 4 partes, extendiendo el tiempo de curación a 7 u 8 segundos. El tercer desmembramiento implicó 4 rayos de espada. Bajo estos 4 rayos, el cuerpo de Deadpool se rompió directamente en 9 partes, tardando más de 10 segundos en regenerarse por completo. Después de estos 3 ataques consecutivos, Li Wei tuvo una comprensión general. Cuanto más graves fueran las heridas y más partes desmembradas, más lento sería el tiempo de recuperación de Deadpool. Esto indicaba que la supuesta capacidad de curación ilimitada de Deadpool en realidad tenía un límite. En cuanto al límite exacto de su capacidad de curación, se necesitaban más pruebas. Swish, swish, swish. Swish, swish, swish. 10 cortes más después, Deadpool quedó cortado en 56 pedazos. Los 56 pedazos, como charcos de una lluvia de sangre pestilente, se esparcieron por el suelo. Este cuarto desmembramiento resultó en una regeneración significativamente más lenta del cuerpo de Deadpool. Cada extremidad y órgano interno amputado luchaba por moverse, recomponerse y fusionarse, tardando casi 2 minutos en sanar por completo. Otra vez. Antes de que el recién regenerado Deadpool pudiera recuperar el aliento, Levi desató otros 50 cortes en rápida sucesión. La katana de adamantium destelló por el aire y, tras 50 golpes consecutivos, el cuerpo de Deadpool quedó reducido a cientos de pedazos. Cientos de músculos, órganos internos, huesos, intestinos, brazos, piernas, cerebros, y más, yacían esparcidos por el suelo, tiñéndolo de carmesí. Toda la escena parecía un montón de carne de cerdo picada sobre una tabla de cortar. Esta vez, Deadpool tardó casi 10 minutos en reconstruir gradualmente un cuerpo completo. Al mismo tiempo, Li Wei percibió que la fuerza vital de Deadpool era notablemente más débil, como si su energía de autocuración se hubiera agotado considerablemente. Si no descansaba y se reponía a tiempo, probablemente no podría soportar otra ronda de desmembramiento más minucioso. Al darse cuenta de esto, Li Wei detuvo el sexto intento de desmembramiento. Eso fue todo. Satisfecha su curiosidad, Li Wei asintió para sí mismo.
Tras estas rondas de pruebas, había determinado aproximadamente que el cuerpo inmortal de Deadpool podía soportar un máximo de 1000 piezas de desmembramiento. Una vez superado ese nivel de desmembramiento, probablemente estaría completamente acabado. Parece que tu supuesto título de Deadpool inmortal no te queda del todo bien, ¿verdad? Li Wei dejó su katana de adamantium, cogió su vaso, dio un sorbo de whisky y miró fijamente a Deadpool. Deadpool estaba ahora completamente desnudo. Después de todo, su factor de curación no afectaba a la ropa. El traje de batalla rojo oscuro que vestía hacía tiempo que había sido hecho trizas por los repetidos cortes de las cuchillas. Tras sufrir 5 desmembramientos más, cada uno más severo que el anterior, Deadpool miraba a Li Wei con profundo temor. Diablo. Eres un demonio del infierno. La voz de Deadpool temblaba al mirar a Li Wei, elegantemente sentado. Estaba aterrorizado, realmente aterrorizado, presa de un profundo miedo a Li Wei. Frente a un demonio que podía desmembrarlo con tanta facilidad una y otra vez, Deadpool había perdido por completo la voluntad de resistir. En ese momento, todos esos pensamientos absurdos, la recompensa de 60 millones de dólares, la lucha a muerte, la venganza se habían desvanecido. No quería experimentar la pesadilla de ser usado como conejillo de indias, siendo descuartizado y reensamblado constantemente. Deadpool solo tenía un pensamiento en la mente: escapar. ¡Bang! Aprovechando la distracción de Li Wei, Deadpool se agachó rápidamente, recogió una bomba de humo, se la lanzó y luego se dio la vuelta y echó a correr. Con la bomba de humo para confundir la visión de su oponente, sumada a su supervelocidad, Deadpool sintió que tenía una gran posibilidad de escapar. Sin embargo, al segundo siguiente, descubrió extrañamente que, por mucho que lo intentara, incluso con la fuerza de varias toneladas, sentía las piernas como si estuvieran llenas de cientos de toneladas de plomo, completamente inmóviles. Lo que no sabía es que Li Wei lo había sellado con encarcelamiento cuántico. Después de ofenderme, ¿crees que puedes irte tan fácilmente? Preguntó Li Wei con voz grave, mirando al inmovilizado Deadpool. ¿Entonces qué quieres? Preguntó con voz profunda. Arrodíllate. Con un gruñido bajo, y bajo la presión de la telequinesis, las rodillas de Deadpool se doblaron incontrolablemente y se presionaron firmemente contra el suelo. Mirando directamente a los ojos de Deadpool, llenos de odio y miedo, Li Wei sonrió primero y luego dijo con calma: aunque digas ser inmortal, tengo 1000 maneras de matarte. Desataré la desintegración cuántica a toda potencia, aniquilándote por completo en partículas elementales, dejando de existir. Destruiré tu cadena genética X a nivel microscópico, despojándote de todas tus habilidades mutantes, incluyendo tu infinito talento de autocuración. Te lanzaré a una estrella, quemándote hasta las cenizas a temperaturas de decenas de millones de grados. Te enviaré al universo frío y desolado, te congelaré hasta convertirte en un bloque de hielo y te aplastaré. ... Li Wei contaba con los dedos, enumerando un sinfín de maneras de matar a Deadpool. Todos eran métodos que se le ocurrían en ese momento, y que sin duda era capaz de llevar a cabo. Al oír esto, gotas de sudor corrieron al instante por las sienes de Deadpool como lluvia. Un escalofrío le recorrió la espalda, haciéndole temblar incontrolablemente. Intentó calmarse, pero el miedo que las palabras de Li Wei le habían infundido le había calado hasta los huesos. ¿Bromas? Deadpool intentó aparentar calma, replicando de inmediato, pero el temblor en su voz delataba sus verdaderos sentimientos. Los métodos que Li Wei describió para matarlo eran aterradores. Sin embargo, no estaba seguro de si el otro hombre solo estaba fanfarroneando. En ese momento, solo le creía a medias. Al ver el escepticismo de Deadpool, Li Wei rió entre dientes. Levantó ligeramente la mano, aferrándose a una silla en la sala. Entonces, con un fuerte apretón, se activó la descomposición cuántica a máxima potencia. Una fuerza cuántica increíblemente aguda se liberó al instante, aniquilando la silla en incontables quarks, desapareciendo sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Si este movimiento se hubiera usado contra él, ¿no habría sido completamente aniquilado? Al presenciar esta escena, a Deadpool se le encogió el corazón. Su última esperanza se desvaneció en un instante. Así que este hombre asiático no estaba presumiendo. Realmente poseía esta habilidad. Un cuerpo incluso más fuerte que el adamantium. Poderosa telequinesis. A eso hay que sumarle la capacidad de aniquilar la materia con un simple movimiento de muñeca. Y estos son solo los 3 superpoderes que este asiático ha demostrado explícitamente hasta ahora. ¿Quién sabe cuántas otras habilidades aterradoras esconde?
Deadpool se arrodilló en el suelo, con el rostro lleno de horror y confusión, y no pudo evitar preguntar. Tienes tantos superpoderes poderosos. Si se combinaran todos, probablemente serían suficientes para conquistar el mundo. Pero ¿por qué solo eres el jefe de una empresa? En comparación, ¿sabes? Conozco a un tipo llamado Magneto. Solo tiene un superpoder. La manipulación del campo magnético, y ya ambiciona gobernar la Tierra. Al oír la pregunta de Deadpool, Levi dejó su vaso con expresión serena como el agua. Inclinó ligeramente la cabeza, su mirada penetrante a través de la ventana, como si pudiera ver el lejano cielo estrellado. Tras un momento de silencio, habló lentamente. ¿Gobernar la Tierra? Esa es una idea ingenua y superficial. El verdadero poder no se limita a la conquista violenta. Se giró hacia Deadpool y murmuró. Industrias Osborne es solo el primer paso hacia mi objetivo. Deadpool frunció el ceño, intentando comprender las palabras de Levi. Desafortunadamente, con su forma de pensar simple y directa, no pudo captar el significado más profundo. A diferencia del oscuro y profundo objetivo de Levi, la búsqueda de toda la vida de Deadpool consistía solo en 3 cosas. Primero, curar su desfiguración y restaurar su apariencia original. Segundo, ganar una gran suma de dinero para vivir sin preocupaciones y convertirse en un hombre rico. Y tercero, celebrar una gran boda para su amada Vanessa, para que pudieran caminar de la mano hacia el altar. Lo siento, lo que dices es demasiado abstracto, no lo entiendo. Deadpool negó con la cabeza, con el rostro lleno de confusión. Levi suspiró suavemente, se levantó de la silla y avanzó, diciendo con calma. Señor Wilson, solo ve la superficie del poder, pero no comprende su verdadero valor. El poder nunca está destinado a la conquista bárbara. En este mundo, hay cosas mucho más significativas que la conquista y la dominación. ¿No sería mejor usar el poder en tus manos para vivir como te plazca, disfrutar de toda la belleza del mundo y llenar de esperanza el futuro de este universo? Dicho esto, Levi llegó hasta Deadpool. Lo miró arrodillado y dijo solemnemente. Ahora te doy 2 opciones. O te sometes a mí, te conviertes en mi sirviente y me sigues. O, desapareces de este mundo para siempre. Levi aún admiraba a Deadpool. Aunque este tipo era un mercenario y asesino profesional, no era malo por naturaleza. Estaba dispuesto a pasar por fuego y agua por su novia Vanessa, demostrando lealtad y compasión. Al menos la mayoría de la gente no haría eso en el amor. Además, con su superfuerza, supervelocidad, supercapacidades de curación y habilidades de combate de primer nivel, Deadpool es sin duda uno de los más poderosos de segunda categoría de la Tierra en el universo Marvel. En lugar de matarlo directamente, es mejor intentar reclutarlo como uno de sus sirvientes. Después de todo, por ahora, Levi solo tiene a Kingpin como subordinado sobrehumano, lo cual es demasiado poco. Añadir a Deadpool ahora podría no ser suficiente. Y a medida que la línea temporal avanza y varios asuntos se intensifican, Levi siente la necesidad de cultivar su propia fuerza sobrehumana. Reclutar a Deadpool, un luchador capaz, es solo el comienzo. Claro, si Deadpool se niega, no lo culpen por ser despiadado. Francamente, Deadpool es solo un mutante ligeramente más poderoso. Su nivel de vida, como mucho, alcanza la etapa final de superhumano, lo cual no es particularmente valioso. Matarlo no es gran cosa. Si me someto a ti, ¿seguiré teniendo mi libertad? Deadpool miró a Levi. Ante una decisión de vida o muerte, este tipo, habitualmente cínico, se mostró inusualmente serio. A diferencia de ti, con tus nobles objetivos, difíciles de comprender para la gente común. Mi sueño es simple. Jubilarme con mi Vanessa, comprar una granja en Canadá y vivir una vida cómoda y próspera. ¿Libertad? Al oír esta palabra, Levi sonrió. Agitó las manos y lanzó recombinación cuántica, convirtiendo directamente una gran cantidad de moléculas de aire de la habitación en átomos de hierro, condensándolos en un cubo hexagonal compuesto por 6 placas de hierro. Entonces, las 6 placas de hierro volaron hacia Deadpool, que se encontraba en el centro, desde 6 direcciones. Como Deadpool estaba constantemente atado por encarcelamiento cuántico, no pudo esquivarlas y quedó atrapado al instante dentro del cubo hexagonal. Al levantar el brazo, el cubo hexagonal flotó en el aire. Ahora, con solo un gesto de mi mano, esta jaula que lo atrapa volará hacia el océano Pacífico y se hundirá hasta el fondo del mar, dijo Levi con frialdad, con mirada indiferente.
Y usted, señor Wilson, continuó, se asfixiará y morirá una y otra vez a miles de metros bajo la superficie, solo para renacer una y otra vez, experimentando eternamente la sensación de estar cerca de la muerte, sintiendo constantemente el frío, la oscuridad y la desesperación que penetra hasta el alma. ¿Cree que puede abrazar la libertad simplemente porque la desea? Tras darle a Deadpool un ejemplo descarnado, Levi extendió los 5 dedos, liberando el cubo de 6 caras de su confinamiento. Deadpool se desplomó de inmediato, estrellándose con fuerza contra el suelo. Apoyándose en el suelo, Deadpool miró al joven asiático que tenía delante con una expresión de miedo persistente en el rostro. Atrapado en una pequeña caja de metal, arrojado al océano Pacífico para no volver a ver la luz del día, especialmente para alguien con un cuerpo inmortal como él, que experimentó la asfixia y la muerte miles de veces, la desesperación absoluta era escalofriante de siquiera pensar. Deadpool no se atrevió a pensar más. Tragó saliva con dificultad y, tras considerarlo un momento, no tuvo más remedio que apretar los dientes y asentir. De acuerdo. Estoy dispuesto a someterme. Parece que no eres tan terco después de todo. Al oír la respuesta que esperaba, los labios de Li Wei se curvaron en una sonrisa, luego cambió de tema y dijo con calma. No sientas que te están tomando el pelo. Servirme te traerá un salario generoso. Además, Li Wei hizo una pausa, entrecerrando los ojos para enfocar el mundo microscópico, hasta la dermis del rostro de Deadpool. Entonces, movió sus 5 dedos en el aire. Al ritmo de sus dedos, el rostro de Deadpool comenzó a desgarrarse y recomponerse. El intenso dolor hizo que Deadpool aullara de agonía. Un momento después, cuando Li Wei dejó de mover los dedos, Deadpool finalmente recuperó el aliento, doblándose y jadeando. Deadpool estaba a punto de interrogar a Li Wei sobre lo que le había hecho. Antes de que pudiera pronunciar palabra, vislumbró una imagen impresionante a través del charco de sangre en el suelo. Piel clara, nariz recta, mejillas firmes, cejas recrecidas y labios con un color claramente saludable. Su rostro, desfigurado durante 2 años, ¿había realmente recuperado su estado original? Dios mío. Esto es increíble. Deadpool se cubrió la cara, sin palabras, sintiendo como si estuviera soñando. Esta deformidad, similar a la de un aguacate, lo había atormentado durante 2 largos años. Durante meses, había pasado por su casa sin entrar, atreviéndose solo a usar una capucha y una máscara, siguiendo a Vanessa a escondidas desde lejos, con la mirada perdida, sin el valor de acercarse a ella, temiendo el rechazo de su amada. Aunque más tarde se supo que Deadpool y Vanessa estaban realmente enamorados, Vanessa no lo rechazó ni siquiera después de su desfiguración. El propio Deadpool estaba profundamente perturbado y desconsolado. Después de todo, nadie quiere que su novia sea señalada y ridiculizada por los transeúntes mientras camina en público con un novio desfigurado. Así que durante los últimos 2 años, Deadpool había estado buscando una forma de tratar su piel. Por desgracia, consultó a numerosos médicos de renombre, gastó la mayor parte de sus ahorros e incluso acudió al Instituto de Investigación de Mutantes de Ajax, arrestándolos a todos, pero sin conseguir una cura. No veía ninguna esperanza. O mejor dicho, siempre que aparecía un atisbo de esperanza, se desvanecía. Y ahora, este asiático había devuelto su hermoso rostro a su antigua gloria con solo mover un dedo. Dios mío. ¿Cuánto poder misterioso poseía este asiático? Al ver la expresión exultante de Deadpool, Levi esbozó una leve sonrisa, sabiendo que había logrado su objetivo. El arte de gestionar subordinados no es más que una combinación de amabilidad y severidad. Wei, por supuesto, enumeró cientos de maneras de matar a Deadpool, e incluso usó la rutina de sellar una caja y arrojarla al mar para que Deadpool previera su insoportable destino, para que nunca se atreviera a rebelarse. Por otro lado, ofreció dinero y beneficios. Siempre que me prometas lealtad sincera, dijo Li Wei con una leve sonrisa, con las manos a la espalda, 2 años después, te garantizo que todas las partes quemadas y dañadas de tu cuerpo recuperarán su apariencia original. En cuanto a la desfiguración completa de Deadpool, solo había tratado su rostro. Esto, en primer lugar, le daría a Deadpool una enorme motivación y, en segundo lugar, le facilitaría mostrar su rostro en público sin tener que llevar constantemente una capucha roja para ocultar su rostro desfigurado y atraer la atención de los transeúntes. En cuanto a las partes debajo del cuello, bueno, esperemos a que este tipo rebelde me haya servido obedientemente durante 2 años.
Yo, Wade Winston Wilson, juro aquí en nombre de Dios. Dead Paul se arrodilló sobre una rodilla, con la mano derecha sobre el pecho izquierdo, con una expresión más emocionada que nunca, jurando solemnemente. De hoy en adelante, te seré absolutamente leal, mi amo, y nunca te traicionaré. Mientras tanto, a altas horas de la noche. Hospital St. Mary's, Bronx, Nueva York. En una sala VIP del último piso, las luces eran tenues y silenciosas. Un joven blanco con pecas yacía en una cama de hospital. Su pierna derecha estaba en un arnés médico, y una gruesa escayola cubría la zona lesionada. Junto a la cama, una mujer rubia pelaba una manzana con atención, con movimientos suaves y elegantes. Wesley, debo admitir que has tenido muy mala suerte. La voz de la mujer rubia rompió el silencio en la sala. Dijo con pesar, mientras le entregaba la manzana pelada al joven blanco. Finalmente recibiste una gran recompensa por asesinato, pero luego tuviste un accidente de coche y tuviste que retirarte de la misión. Gracias, Fox. Wesley tomó la manzana en voz baja mientras agradecía a la rubia. Suspiró profundamente, con el rostro profundamente abatido. De hecho, este joven blanco llamado Wesley era el último de los 5 asesinos legendarios del mundo estadounidense, el que no había aparecido esa noche. Wesley provenía de una organización de asesinos llamada Ayuda Mutua. Esa organización era extremadamente misteriosa, con una historia que abarcaba cientos de años, siempre adherida a una creencia: cumplir inquebrantablemente las órdenes de muerte dadas por el dios del destino. Mata a uno, salva a 1000. Y Wesley, este joven de 20 y pocos años, era el asesino más fuerte de Ayuda Mutua. Con su Kung Fu que podía curvar las balas, y su doble técnica letal que podía ralentizar el paso del tiempo cuando le subía la adrenalina, se había ganado un lugar entre los 5 asesinos legendarios. Anoche, cuando recibió la recompensa por el asesinato, Wesley rebosaba ambición. Se puso un traje de sigilo especialmente diseñado para asesinos, se equipó con varias armas de fuego y se preparó para disparar al objetivo en el edificio Osborne esa noche. Desafortunadamente, tuvo muy mala suerte. Mientras Wesley conducía por una calle transitada del Bronx, Nueva York, no lejos del edificio Osborne, un repentino accidente de coche truncó todos sus planes. El accidente, ocurrido unas horas antes, le había fracturado la pierna derecha. Con la pierna rota, la marcha se vio gravemente afectada, y el intento de asesinato tuvo que ser cancelado. Según el oráculo presentado por el tejedor del destino, el objetivo, Levi, es un criminal atroz. Dice que utilizó medios despreciables para apoderarse del imperio industrial del expresidente Norman Osborn y adoptó una política despiadada, purgando a muchos veteranos y ejecutivos leales de la empresa. Pensé que esta sería una operación gloriosa en mi carrera, no solo librando al mundo de un demonio, sino también aportando a la organización decenas de millones de dólares en fondos operativos, pero ahora, las palabras de Wesley estaban llenas de arrepentimiento mientras miraba su pierna derecha lesionada, con los ojos llenos de resentimiento. La vida está llena de arrepentimientos, ¿verdad? Fox consoló a Wesley con dulzura, sonriéndole. Quizás sea un designio del destino, permitiéndote experimentar en primera persona lo que significa ser impotente. Créeme, aún eres joven, esto no es malo para ti. Consolado por las palabras de Fox, Wesley se sintió mucho mejor de inmediato. Forzó una sonrisa amarga y asintió a Fox. Eso espero. Sí. Fox asintió a cambio, sonriendo. Aunque perdiste esta oportunidad, otros 4 asesinos legendarios intervendrán. Ese demonio imperdonable finalmente se enfrentará a la muerte. Pero todavía me siento un poco arrepentido. Wesley mordió su manzana, masticando y suspirando. En su memoria, los otros 4 asesinos legendarios eran excepcionalmente hábiles, con habilidades de asesinato de primera, especialmente el rey de los asesinos conocido como Dead Paul, cuya fuerza superaba con creces la suya. Así que, aunque no pudo participar debido al accidente de coche, el objetivo no sobreviviría más allá de esta noche. El único inconveniente era que perdería por completo la recompensa de 60 millones de dólares. En la habitación del hospital, bañados por la luz de la luna que se filtraba por la ventana, Wesley y Fox continuaron su conversación. Poco a poco, ambos se fueron somnolientos. Uno se apoyó en la cabecera, el otro en el borde, y ambos se quedaron dormidos. Irónicamente, estos 2 asesinos de Ayuda Mutua ignoraban por completo que, de los 4 asesinos legendarios que acababan de mencionar, 3 ya habían perecido. Incluso el más fuerte, Dead Paul, había decidido arrodillarse ante Levi, convirtiéndose en su sirviente.
Wesley había estado preocupado por el accidente de coche. Lo que no sabía era que el retraso causado por el accidente era en realidad su buena suerte.